Buenos días a todas y todos. ¿Me confirman recepción de audio y video, por favor? Bueno, denme un segundo. Buenos días, Juan Mateo. Buenos días, Lady, Paula Andrea, Karen. Bien, entonces, permítame un segundo, que es que no lo que estoy escuchando en los audífonos, sino por un lado. Ahora sí. Perfecto. Bueno. Ok, bueno, entonces, ah, ya. Ok. Bueno, entonces, acorde a la planteado en la agenda, hoy ya espero, vamos a ver hasta dónde se logra, pero en principio la idea es poder ver movimiento. Ah, caray. Ah, no, sí, sí. Movimiento circular. Eh, bueno, y de otras aplicaciones, esperemos que alcance a ver otras aplicaciones de las leyes de Newton. Entonces, bueno, para empezar, o sea, apoyarnos también, como siempre, en alguna animación que permita hacer más explícito las ideas. Por aquí hay algunas de movimiento circular que pues ayudarán un poco en el proceso de comprensión. Entonces, dame
Esto. El tipo chile J. Y yo necesito descargarla para poderla manejar. ¿No? Acá debemos tener otro. ¿No? Que yo recuerde. Bueno, es similar. Sin embargo, vamos a video. Por ahora creo que esos son suficientes. Y uno es muy interesante. Aquí está. Ese también sirve para el mismo propósito. Descargarlo de todas maneras. Hay uno de, creo que lo cambiaron, tiene que ver con el movimiento planetario. Es lo único parecido, lo que pasa es que está en Flash y esas animaciones pues dan problemas para ejecutarlas, sobre todo en el navegador por Chrome. Hazlo de todas maneras. Ah, no. Mirar y abrirlo con Paymoon para poder dar.
y ahorita más tarde volvemos sobre eso. Ok, bueno, entonces con eso, bueno, ejecutando esta animación, comencemos. Entonces, bueno, aquí yo puedo colocar la marejita a moverse de diferentes maneras y mostrar los vectores velocidad, el vector aceleración, que me va a servir para indicar algunas ideas, y entre los muchos movimientos que tiene, pues está el movimiento lineal, que sería algo así, ¿sí? Vamos a suponer que se devuelve. En este momento, pues ahí ustedes pueden ver en este punto, ¿sí? Está describiendo el vector posición desde un lugar por aquí, situado por aquí. Ya les digo por qué sé que está situado por aquí. En que el vector se vuelve pequeño, ¿sí? Ven que, digamos, en alguna posición aquí va así el vector, aquí va así, aquí. Esto muestra claramente que la línea por donde está pasando la cucarachita no es el punto de referencia. Entonces, obviamente, el vector posición se encuentra por acá. Podemos bajar esto un poco más, ¿sí? Y ver otros vectores como el vector velocidad y darnos cuenta que el vector velocidad es constante en este momento, ¿sí? Ya, ¿sí? Ahí solamente cambio de dirección porque el movimiento es con velocidad constante, ¿de acuerdo? Ahí se devolvió, simplemente hubo, digamos, la colisión allá y zona que le hizo cambiar de dirección y no más. Este es un movimiento de ese estilo. Aquí el trazado lo estamos haciendo con una sola línea, La puedo pasar a puntos, perdonen por la carraspela. O se toma, se traza un punto y se van desvaneciendo, pues. Entonces, aquí obviamente la secuencia de puntos va de manera ininterrumpida. Pero, ahí está simplemente el movimiento sin dejar ninguna huella. No está habilitado. Debería estar habilitado. Permítame reviso. Bueno, más mal me avisaron, pero no vi ningún mensaje. Bueno, ayer. Ya revisamos eso. Ok. No, no vi, o sea, no vi. No lo vi. Yo revisé a ver si había mensajes de ustedes. No lo vi. Reviso. En caso. Y están habilitados. Sesiones para la próxima semana. Momento. Están habilitados.
Ven a ver qué falta. No, no es visible. Este enlace no lo ven ustedes. El que dice exámenes no lo ven. Ok. Faltó activar este. El enlace exámenes no se ve. Ok. Es eso. Entonces, esperen a ver dónde tengo ese enlace. Aquí está. Enlace. Entrar, el enlace. Ya. Ok. Ahora revisen, por favor. Ok. Bueno, entonces tomando en cuenta que se retrasó, y está retrasado desde ayer. Bueno, se cumple el cometido y es que de 7 a 9 esté disponible. Son las 7:20, pongámoslo así. Estará disponible, obviamente, las 48 horas que dijimos. Entonces, esperen y cambio eso de una vez aquí. Que pues para atrás no puedo echar el tiempo, pero para adelante sí lo puedo modificar en este momento. No me he dado cuenta que no estaba visible para ustedes. Se habilita en dos lugares distintos. Bueno, disculpas, pido disculpas por eso. Entonces vamos a colocarlo. Está programado para ayer a las 6. Bueno, entonces pasémoslo hasta sábado. Ya sería mañana sábado, domingo. A todos les aparece, bueno, ya reviso. Actualice la página tal vez. Por ahora lo voy a colocar hasta el domingo y lo colocamos a las 7:20. ¿Listo? ¿Alguno? ¿A quién sí le apareció? Sebastián me dice que ya aparece. Revisen por favor. Ahí está claro que desde ayer estaba abierto. De ayer, pero no estaba visible, o sea, estaba activado, pero no estaba visible. Entonces, lo único que hay que cambiar aquí sería actualizar esto, pero vamos a 7:20. Ya, es que hay que cambiar dos lugares, y aquí, la fecha de vencimiento. Ok. Pero bueno, la fecha de vencimiento no debería alterar eso porque está dentro del rango. Pero bueno, menos mal porque si no, sería cerrado sobre las 5 y otra vez tendríamos temas similares. Opciones ya está. Momentum.
y está la fecha de vencimiento. Revisen por favor, pero otra vez, a ver si a todos les aparece. Entren de nuevo y actualicen la página, a ver. ¿Podría tomarme una captura de pantalla y me la muestra, por favor, Marilyn? Pues, extraño. No sé. Sí, sí, recargue la página porque, pues, mismo Julie. Vamos a ver. Vamos a entrar con otro usuario estudiante, a ver si el enlace aparece. Pero pues ya hay muestra que está habilitado y pues que a uno les aparezca, claro es que no le aparezca a otro. Ah, sí, pues sería eso. Cerrar sesión y volver a arrancar desde cero. Y estoy entrando con un usuario de estudiante. Aquí ya aparece. Hace de exámenes. Y están las dos evaluaciones. Pues ya debe ser visible para todos. ¿Listo? Confírmeme por favor todos los asistentes, uno a uno, que sí tienen Profe, ya me acceso. apareció, buenos días. Ok, gracias Mauricio. ¿Quién más? Marilyn. ¿Quién más? Oscar. Por favor, confirmen todos. Ok, bueno, resuelto. Ok, perfecto. Bueno, entonces voy a cerrar aquí. Muy bien. Ok, ya no se necesita. Bueno, ok. Bueno, ya que estamos por aquí, el que sigue es el de dinámica, ¿no? Que sería el último hasta el 6 de julio, que pues, se entra a vacaciones y se retorna hasta el 22, ¿de acuerdo? Entonces, y el 22, pues, se haría la siguiente evaluación, que sería ya una evaluación de energía. Entonces, ok, avancemos. Entonces, trabajemos este tema, movimiento circular. Entonces, ¿qué debo decir? Bueno, lo primero que todo es, estado aquí en la simulación que tengo en la mano, aquí está. Entonces, vamos a ver el movimiento en el caso de que el movimiento sea circular. Aquí está. Y ahí está dejándola atrás. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a interpretar esto y ver cosas como, por ejemplo, el vector posición. Bueno, aquí está claro, el vector posición está al centro de este círculo, ¿sí? Y bueno, si vemos la posición, entonces, por aquí una posición. Ahora,
forma, digamos, por aquí está. De tal manera que en cualquier punto de este círculo, pues aquí el vector posición sería un vector de este tamaño, pero cuando va por aquí, pues el vector está ahí. Está claro que en el movimiento circular el vector posición se está comportando de la siguiente manera. Está girando. Entonces, como ustedes ven, el largo del vector posición, de estar centrado, el largo de ese vector se permanece constante, pero la dirección del vector está cambiando todo el tiempo. Eso ya es suficiente criterio para entender de que si el vector posición está cambiando, ¿sí? Perdón, si el vector velocidad está cambiando, el vector velocidad es el que está viendo, ¿sí? Harémoslo, tenerlo para estudiar. ¿Listo? Aquí podemos ver los diferentes vectores. Este es el vector posición. Constante y gira. ¿No? Parado ahí, veamos el de velocidad. Fíjense la diferencia de la dirección de los dos vectores. ¿Sí? Pues vamos a echarlo acá rápidamente. El vector posición marcando hacia abajo. El sistema de referencia está aquí, aquí está el 0 del sistema de referencia y el vector está marcando hacia acá. RT. ¿Listo? Cojamos una segunda posición, pues como para evidenciar lo mismo, ahí. Del centro hacia acá. ¿No? Está el vector. Y siempre tiene el mismo largo. Y así en cualquier otro punto. Ahora veamos el vector velocidad. Vector velocidad, podríamos decir, que comparado el uno contra el otro, aparentemente están a 90 grados. Esta dirección, vamos a trazarla aquí. Con esta otra dirección, ahí se ve que está a 90 grados. Se ve perfectamente el ángulo de 90 grados. Entonces, los dos vectores van en direcciones como en general debe ser. Que la velocidad es el cambio del vector posición, pero si el vector posición está cambiando en dirección, pues la velocidad no puede ir paralela al vector posición de forma alguna, ¿no? Entonces, eso. ¿Qué otra cosa podemos ver? Bueno, este vector velocidad, si yo lo dibujo acá, ¿sí? Lo dibujo. Ok, aquí yo cambié los parámetros. Eh, lo que hice, pasé aquí entonces veamos el vector posición. El vector posición está marcando hacia arriba. Tratar de pasar una línea del centro hasta allá. ¿Listo? Y el vector velocidad es tangente a la trayectoria. Este punto es así, entonces la trayectoria vamos a cambiarle el color verde allí. Y el vector va de esta manera. Chita.
el vector velocidad instantánea, mientras que este es el vector posición. RT. Muy bien. Ambos cambian, porque ambos giran. Y en cualquier posición siempre mantienen 90 grados. ¿Listo? Ok. Ahora veamos el vector aceleración. Va hacia abajo. O sea, va contrario al vector RT. No. Vémoslo aquí con otro color. Puede ser amarillo, tal vez se vea bien por el fondo. Se ve bien. Solo. Sin querer. Ya está. Muy bien. Entonces el otro vector, marcando hacia abajo. Y vamos a dibujar aquí, para aquí al ladito. Así. El tamaño, pues, del vector, ya eso es una escala distinta, entonces, por aceleración. Y, ojo, este es el vector. Bien, ¿entendido eso? Pues vamos a ver cómo se comporta el vector aceleración. Entonces, aquí la pregunta sería, si ya yo sé que el vector velocidad no se mantiene constante, ¿sí? La pregunta sería si el vector aceleración, pues porque el hecho que la velocidad cambie puede darse incluso en la situación de que la aceleración sea constante. Acuérdense, la caída libre, el tiro parabólico, a pesar de que la trayectoria y el vector velocidad cambia de dirección y de magnitud, en el caso del tiro parabólico, el vector aceleración se mantiene siempre constante. Acá si miramos la aceleración, la pregunta sería, ¿ustedes creen que la aceleración va a ser constante o va a ser variable? ¿Quién me responde esa pregunta? Laura Mágica me dice que constante. Bien. Pregunto entonces, nosotros conocemos el movimiento con aceleración constante, en el caso del tiro parabólico, en que la aceleración es hacia abajo, ¿sí? Y la trayectoria no es un círculo, el vector es una parábola. Mateo me dice que la magnitud es constante, ¿sí? Ok, pero un vector tiene dos cualidades, Mateo. Mateo dice que mantiene su dirección hacia el centro. Bueno, si mantiene la dirección hacia el centro, una manera de decirlo, entonces, desde diferentes posiciones, por ejemplo, cuando él esté por aquí, eso implicaría que el vector va ahora inclinado así, Mateo. ¿Está usted de acuerdo con eso? Ok, correcto. Ejecutemos la animación y veamos entonces el comportamiento. Efectivamente, el vector aceleración va a cambiar, pero va cambiando en dirección. ¿Está claro? Va cambiando en dirección. En el movimiento circular uniforme, como se ve aquí, pues porque se ve la línea punteada, si ustedes ven que deja la mariquita, es
da intervalos de posiciones, obviamente en instantes de tiempos sucesivos, da posiciones cuyos espacios o variaciones del vector posición pues son iguales. ¿Está claro? Eso significa que a lo largo de la circunferencia, la rapidez con la que se mueve a lo largo de la circunferencia es constante. Entonces lo que podemos decir aquí es que la magnitud, ¿sí?, la magnitud del vector velocidad, al igual que la magnitud del vector aceleración, son constantes, igual que la magnitud del vector posición. Aquí las magnitudes se mantienen constantes, ¿sí?, para un sistema de referencia ubicado en el centro. Pero las direcciones no. Las direcciones ya van, digamos, direcciones van cambiando constantemente. Pues eso es típico del movimiento circular uniforme visto desde este sistema ubicado en el centro. Fíjense que hasta aquí no ha sido necesario introducir un sistema X, Y, Z, no es necesario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo cambiar de sistema de referencia. Un sistema de referencia que vaya en el centro, es un punto estratégico del movimiento, y marco el vector de ahí directo a la posición. De tal manera que dos posiciones, ahí tenemos una primera posición, vamos a tomar la posición de la, vamos a dejarlo por ahí. Cuando está en esta otra posición, pues obviamente el vector R ha cambiado, ¿sí? Si lo dibujo aquí, hagámoslo rojo. Entonces ahora la posición de la mariquita es esta, de tal manera que el vector cambio de posición promedio será el vector que va del vector inicial al vector final, o sea, sería el vector así. ¿De acuerdo? Vamos a colocarle flechas a todas estas cosas. El vector posición iría en esta dirección. ¿Sí? Y el rojo. Esta la podríamos llamar la posición R final. Pues esta es la inicial. ¿Está claro? Y pues obviamente este que está azul no es otra cosa distinta a vector de desplazamiento. Es posición final menos posición inicial. Ahí tienen el triángulo respectivo. Muy bien. Eso en cuanto a la velocidad promedio, serviría, digamos, estaría así, pero si vamos a la posición intermedia, digamos, pongámoslo otra vez en otro punto, devolvamos la mariquita un poquito más atrás de esa posición. No la puedo devolver, pero sí puedo hacer que pase un poquito antes. Bueno, ¿sí? Si la coloco un poco antes, evidentemente el vector va a cambiar. Estoy dibujando con rojo. Ahora está aquí. Démosle otra vuelta y lo dejamos atrás. Digamos, no puedo echar en tiempo la cosa para atrás, pero sí puedo pararlo. Démoslo ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vemos? Pues obviamente si cambia el vector posición final, ¿sí? Si me acerco cada vez más a un punto y tomo este punto como un punto de referencia, cada vez que me devuelva hacia acá, acuérdense que la definición de velocidad promedio ¿dónde está? Velocidad promedio es el desplazamiento, vector de desplazamiento dividido entre el intervalo de tiempo. Evidentemente, en cada posición está ocupando un instante de tiempo distinto y por tanto hay un intervalo. Pero lo que es importante aquí resaltar es que en esta expresión, este vector y este vector son paralelos. Pues porque este número es positivo, ¿no? Entonces, lo único que cambia es la magnitud, pero las direcciones de las flechas son exactamente paralelas. Entonces, cuando es promedio pasa por aquí, pero a medida que me devuelvo haciendo delta t igual a 0,
por eso me estoy devolviendo al punto inicial, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que la flechita empieza a girar. Y por eso cuando llego delta t tiende a 0, queda exactamente paralela tangente a la trayectoria. ¿Queda claro por qué es que el vector se dibuja? ¿Eso lo recuerdan de cinemática? Esto ya lo hablamos en cinemática, pero lo estoy ilustrando en el movimiento circular. ¿Y lo recuerdan, jóvenes? El vector velocidad instantánea va tangente a la trayectoria. Esa es la expresión verbal. Muy bien. Entonces, quería hacer énfasis en eso. Muy bien. Dado que el vector entonces cambia de dirección, entonces ya cuando tenemos la velocidad instantánea tenemos de tal manera que podría yo dibujar la velocidad instantánea en cualquier otra secuencia de puntos. Para ahora hablar del vector aceleración. Acuérdense que el vector aceleración, ¿sí? Entonces, podríamos escribir entonces instantánea, sí, simplemente sin el promedio, ¿sí? Es perpendicular al vector r de t, que es lo que he mostrado aquí. Este ángulo es de 90 grados. Esta dirección y esta dirección. Muy bien, ahorita vamos a dibujar la aceleración. Resulta que el de aceleración también resulta perpendicular a su vez al de velocidad, pero contrario al de posición. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vemos eso? Pues tendría que dibujar dos vectores y hacer el mismo proceso de delta t tendiendo a 0 y se llega a esa conclusión. ¿Sí? Llega a esta conclusión de que el vector aceleración va en esa dirección. Entonces, planteémoslo. Vamos a ver cómo lo hago. A mover la mariquita en dos posiciones arbitrarias. Bueno, podríamos dibujarla aquí. Ya sabemos que este vector es tangente. Dibujarlo aquí. Tras una tangente, el vector sería, ¿de acuerdo? Así. Con una característica importante es que la magnitud del vector B se mantiene constante. Entonces, si yo miro la variación de B para calcular la aceleración, acuérdense que eso es lo que uno hace, es lo que uno hace, si uno toma la variación de la velocidad en el tiempo. Y eso es lo que nosotros llamamos aceleración promedio. ¿Sí? O sea, me devuelvo a la noción. Y de igual manera, como aquí yo decía que este vector es paralelo a este vector, aquí entonces está la razón por qué la aceleración apunta hacia el vector aceleración promedio, que va en la dirección del vector, del cambio de velocidad, del vector cambio de velocidad. No de la velocidad, el que es paralelo a la velocidad es el vector desplazamiento. Los dos son los que son paralelos. Estos dos son paralelos, por la misma razón. ¿Claro? Porque esto es simplemente un escalar que multiplica un vector. Eso ya lo conocemos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces ahora hay que mirar hacia dónde va el vector cambio y después haremos que delta t tienda a 0, la misma historia de siempre, para ver dónde queda el instantáneo. Entonces si vemos aquí el dibujo, lo voy a trasladar a dibujarlo. Y aparte, lo que tenemos es un primer vector así y después tenemos otro vector. Primer vector apuntando en esta dirección y después tenemos otro vector. Así. Creo que lo hice el mismo largo. Si esta es la velocidad inicial y esta es la velocidad final,
Pues lo mismo que hicimos acá. Todos cola con cola. El desplazamiento o la variación de posición, el desplazamiento es el que va entre ellos, del inicial al final. Entonces aquí ese vector, vamos a dibujarlo con otro color, para que no lo confundan con el vector de desplazamiento, vamos a colocarlo de color fucsia, el vector que va entre estos dos. El vector arranca en velocidad inicial y termina en el final. Este vector se llama cambio de velocidad. Como sabemos entonces que el cambio de velocidad tiene la misma dirección que el aceleración promedio, entonces ya se entiende por qué la aceleración va atravesada. ¿Listo? La demostración rigurosa, pues no la voy a hacer. Tocaría, digamos, decir que a medida que el cuerpo se devuelva, pues este vector se gira, ¿no? Gira. Pero siempre manteniendo la misma magnitud. Al tender acá, este vector se gira también, la aceleración se va girando, hasta que queda finalmente, como dijimos aquí. Es suficiente claridad así para mostrar por qué el vector aceleración queda perpendicular a la velocidad instantánea. Porque aquí está cambiando solamente la dirección, no está cambiando la magnitud del vector. Si queda claro, el promedio obviamente no marca exactamente 90 grados, porque esos son promedios, ¿sí? Pero como siempre se calcula la aceleración como un paso al límite y la relación siempre es la misma, entonces la dirección no está afectada. Definición. Entonces lo que solamente queda cambiante es la dirección, ¿sí? La magnitud es constante. ¿Queda eso claro, jóvenes? Ya saben por qué la aceleración va hacia esa. La otra cosa es que, obviamente, la aceleración queda marcando hacia el centro, esto es una manera o retórica de decirlo, marca hacia el centro. Entonces, bueno, el sistema de referencia puede ser un sistema cartesiano o puede ser un sistema polar, si queremos, ¿sí? Si lo describimos en un sistema cartesiano, bueno, ya habría que introducir un sistema, podría ser simplemente meter unos ejes, ¿sí? Meter unos ejes horizontal, que pase por aquí, tal, que pase así, y proyecta los vectores en cuestión. Evidentemente, como ellos están girando todos, pues todos tendrán componentes tanto en X como en Y. Solamente cuando cruzan los ejes, uno de las componentes se hace cero, sea la vertical o la horizontal, pero todos los vectores entonces van a estar continuamente cambiando. ¿De acuerdo? Entonces, no voy a entrar en el detalle de la descripción, digamos, angular, porque no la necesitamos, o al menos no la vamos a necesitar prontamente, ¿sí? Vamos a pasar entonces ya a describir la dinámica, que es lo que tiene que ver con las leyes de Newton, la dinámica del proceso. Entonces, eso sí lo vamos a hacer por acá. Borrarlo, pues, voy a borrar todo esto. Ustedes saben que este anotador queda permanente en pantalla, entonces va a fastidiar cuando utilice su anotador. Bien. Entonces, hasta ahí aclarado el movimiento circular uniforme, ¿sí? Aquí podemos ver el vector, antes de terminar aquí en el movimiento circular, el vector aceleración, justo en el punto. Cada punto de movimiento, entonces observen, él siempre está marcando hacia el centro, que es lo mismo que está marcando este. Pero este está dibujado desde el centro. Este está colocado sobre la mariquita. Es el mismo vector. Bueno.
quiero mostrar los dos vectores, ahí tiene. Vectores de aceleración y velocidad. ¿Sí? Digamos que en la parte visual a veces da la impresión como que el vector velocidad le estuviera uno cambiando, pero no es así. ¿Sí? El vector velocidad siempre tiene la misma magnitud. ¿Sí? Siempre va a 90 grados. Todo punto va a 90 grados. Esta orientación. ¿Queda eso claro, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Todo claro? Entonces, ya que tengo esta descripción cualitativa, entonces, bueno, resulta ser que hay que hallar, pues tenemos la velocidad instantánea, queremos saber la magnitud, ya sabemos cómo es la dirección del vector aceleración, y entonces, bueno, vamos a eso. En el movimiento circular encontramos la siguiente relación. Resulta ser que la aceleración en cuestión de la que estamos hablando es una aceleración que la llamamos la aceleración centrípeta. Y al colocar este adjetivo, lo voy a colocar como A sub C, aceleración centrípeta, este vector, su magnitud vimos que es constante. Bueno, la magnitud de ese vector, cosa que no voy a demostrar porque no tiene objeto aquí, este valor se obtiene como el cuadrado de la velocidad instantánea dividido entre el radio, escribir R, así, medido desde el centro del círculo. ¿Listo? Desde el centro del círculo. La magnitud es esta y la dirección ya la vimos, que siempre es perpendicular al vector velocidad de cuenta. Si esta es la aceleración y es el único vector que aparece ahí, entonces podemos echar hacia atrás y ver la segunda ley de Newton. Entonces, la sumatoria de fuerzas sobre el cuerpo debe ser igual a la masa por la aceleración que experimenta el cuerpo. Y hemos visto que la aceleración que experimenta es centrípeta. ¿Sí? Entonces, la magnitud del vector es, la fuerza neta es masa por aceleración. De tal manera que la dirección, eso sí lo sabíamos antes por segunda ley de Newton, la dirección del vector fuerza neta debe ser paralelo al vector aceleración. Tenemos en forma de vectores. Fuerza neta está en la definición planteada por Newton. Para el caso de masa constante, entonces sabemos de que estos dos vectores también son paralelos. ¿Sí? Los dos son paralelos. Porque esto que media aquí es un escalar. Entonces, los dos son paralelos, de tal manera que entonces a partir de eso sabemos que dado que la masa es positivo, un número positivo, entonces la fuerza neta va exactamente en la misma dirección. En este punto, el vector fuerza, que lo podemos dibujar aquí, azul, va así. Como la fuerza y la aceleración marcan hacia el centro, entonces el término centrípeta es la manera de decir eso, que esa fuerza siempre marca el centro. Y por tanto, bueno, en este punto marca hacia acá. Como ven, el vector fuerza también cambia. ¿Por qué? Porque el vector aceleración está cambiando de dirección. Pero dado que la aceleración es constante y la masa es constante del cuerpo que se mueve, entonces la fuerza es una fuerza constante. ¿Eso queda claro? Eso, las precisiones. Jóvenes. Bien. Entonces una cosa importante aquí es el hecho de que el movimiento sea circular uniforme. Lo que indica es que la magnitud del vector velocidad es constante. Pero no por ello la aceleración es cero. ¿Por qué? Porque solamente la parte del número es la que está constante. La dirección está cambiando y al cambiar la dirección existe una aceleración. Podríamos combinar las dos cosas y decir, cuando lo único que le cambia al vector velocidad es su dirección, entonces existe una aceleración llamada aceleración centrípeta,
que va perpendicular al vector velocidad instantánea. ¿Queda clara esa definición? O sea, ya resumiendo lo que he estado mostrando. ¿Queda eso entendido? ¿O hay alguna duda, confusión? Por favor, jóvenes, en este momento, para aclarar si es necesario. Profesor, qué pena. ¿Podría repetir lo último que dijo? Es que se me cortó. Dime, Sebastián, no te escuché bien. Sebastián, ¿me puedes Profesor, repetir la qué pena. pregunta? Que si podría repetir Lo profesor, ¿me último. está Ok. escuchando? Sí, 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 le señor. escucho. Lo que pasa es que cuando alguien escribe y hablan otro, entonces a mí me suena una campanita. No sé si a ustedes les suena, pero a mí sí me suena en los audífonos. Entonces, si está hablando simultáneamente, le escucho pues como interferencia. Pero ahora sí le escucho. Usted me dice que repita. Bueno, entonces lo último que dije es, ojo que estoy juntando ideas, ¿de acuerdo? Forma de resumen. Entonces, ¿qué tenemos? Voy a tratar entonces de escribir aquí para que tenga una secuencia, digamos, pictórica de lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es, en el movimiento circular estamos viendo la magnitud de este vector velocidad, y así, es constante. La magnitud, o sea, el largo del vector. El vector como tal no es constante. Eso es lo importante. ¿Por qué no es constante? Pues porque ustedes han visto que él cambia de dirección. La velocidad, el vector, y toca mostrar ambos. Aquí solamente demuestra el de aceleración, aquí está el de velocidad, ¿sí? Que lo tengo acá. Ya vimos que cambia. Entonces, el vector no es constante. Lo que resulta ser constante, ahora se lo que resulta ser constante solo es la magnitud. Por estar variando de dirección, es que yo digo que el vector no es constante. Y antes debe cumplir las dos condiciones. ¿Sí? A diferencia del movimiento rectilíneo, en el cual la magnitud de la velocidad es constante, pero la dirección también es constante, y allá la aceleración sí es cero. Entonces, fíjense que hay una variación asociada a la dirección y en caída libre vimos una aceleración asociada al cambio de magnitud de la velocidad. Entonces, se pueden asociar aceleraciones a diferentes aspectos de lo que es un vector. Y la magnitud se mantiene constante, pero también la dirección se mantiene constante. Entonces, en la totalidad, el vector sí es constante. Por el contrario, si yo tengo un movimiento que la velocidad cambia de valor, pero la dirección no cambia, ¿sí? Yo ahí reconozco aceleración porque veo el cambio del número. Ahora viene la pregunta, si ahora lo que tengo es que el número es constante, pero la dirección me está cambiando, entonces por el mismo hecho, como el vector está cambiando, pero en una de sus cualidades, que es la dirección, entonces también hay una la aceleración asociada al cambio exclusivo de la dirección es la que hemos encontrado y la llamamos aceleración centrípeta y va perpendicular al vector velocidad instantánea, que es lo que muestro. ¿Está claro? Entonces, dicho de otra manera, cuando hay aceleración centrípeta, ¿sí? La aceleración centrípeta está asociada a, eh, a la dirección que va perpendicular al vector velocidad en el punto donde se encuentra el cuerpo en ese momento. ¿Listo? ¿Queda eso claro, jóvenes? Y la magnitud, como ya sabemos la dirección de ese vector aceleración, la magnitud
salió. Ahorita la subí por allá y ahora no me deja jalarla. Pero es que la voy a cerrar. Ok. Entonces, la velocidad la aceleración, la magnitud de la aceleración centrípeta se calcula como la magnitud de la velocidad instantánea entre el radio del círculo que se está trazando. Entonces, eso obliga a colocar los sistemas de referencia aquí en la mitad. Muy bien. Si analizamos la expresión, pues veremos de que hay mayor aceleración, habrá mayor aceleración entre más pequeño sea el radio. Si el radio baja, creo que ven la relación claramente porque es una razón. Si este número baja, pues este número sube. ¿No? Por el contrario, con lo que tiene que ver con la velocidad, si este número es mayor, o sea, si este sube, pues este sube, pero no sube linealmente. Vemos que hay un cuadrado de por medio, eso significa que si se duplica la velocidad, entonces se cuadruplica 2 al cuadrado la aceleración. ¿Listo? Entonces, esta dependencia, la dependencia con la vector posición, con la magnitud del vector posición es inversamente proporcional, pero es cuadrática, o sea, no es lineal con la velocidad. ¿De acuerdo? Muy bien, esto en cuanto a la aceleración. Eso significa que si el radio de esta cosa es más pequeño, como si me quedó feo, pero bueno, la idea es que grado. Si esta mariquita estuviera en un radio más pequeño y se moviera con la misma cantidad B, tanto aquí como aquí, la aceleración sería mayor donde el radio es más pequeño. ¿Queda eso claro? Bueno. Bueno. ¿Qué otra cosa vale la pena resaltar aquí? Que posiblemente pues pueda pasar, digamos, de manera imprevista. El vector velocidad y el vector aceleración pues están en el plano que ustedes están viendo. O sea, esta cosa aquí que ven ustedes que es la pantalla, estos dos vectores yacen, están sobre esa pantalla. ¿Sí? Suena tal vez superfluo, pero el asunto es que van exactamente en el mismo plano. ¿Sí? Ocurre lo mismo que pues en el caso del movimiento de tiro parabólico. El vector aceleración y el vector velocidad definen el plano en el cual se da el movimiento. Aquí también ocurre un movimiento en un plano. ¿Listo? Bueno. ¿Qué otra cosa vale la pena? Bueno, entonces la fuerza es importante. La fuerza sabemos que es paralela a la aceleración, entonces la fuerza también va en la misma dirección, o sea, va en el mismo plano. Y esto es importante para determinar esto. Vale la pena indicar que como la fuerza centrípeta, la magnitud de la fuerza centrípeta será la masa por la aceleración centrípeta, ¿sí? Será de esa manera. Entonces, bueno, la fuerza será, ya lo he dicho anteriormente, igualmente constante como la aceleración y la masa, ¿sí? Ya vamos para eso, ¿sí? ¿Qué pasa si el cuerpo cambia de velocidad? O sea, ahora sí puede ser un movimiento circular, pero con una magnitud de velocidad cambiante. Entonces vamos a asociar una velocidad, una aceleración asociada a
el cambio de la magnitud de la velocidad. Y esa es la que conocemos normalmente como la aceleración tangencial. Y esa, pues ya la hemos calculado anteriormente, esa es la variación de la magnitud de la velocidad, de v de t. Fíjense que aquí no coloco el vector, sino que cojo cuánto cambia la magnitud de la velocidad respecto al tiempo, me da la otra aceleración. Estas dos aceleraciones se pueden describir y se llama tangencial porque esta aceleración va paralela a esta dirección. Entonces, el vector aceleración tangencial iría en esta dirección y el vector aceleración centrípeta iría en esta dirección. Como ambos son aceleraciones, entonces la aceleración neta es la superposición de estos dos vectores, como están cola con cola, entonces el vector neto da inclinado. Para mostrar eso, prefiero buscar un movimiento que no sea circular, sino un movimiento elíptico, por ejemplo, como este. Y voy a parar en diferentes instantes. Aquí, por ejemplo. Aquí se puede ver claramente que la dirección tangencial y la dirección del vector aceleración ya no forman 90 grados. Diferente a 90 grados. ¿Cierto? Entonces el ángulo está, por decirlo así, de la perpendicularidad hacia adelante, en esta zona. Aquí sí está perpendicular, justo en este punto. Aquí está hacia atrás. Cuando estaba por aquí, venía hacia adelante, después se alineó y quedó perpendicular y ahora queda hacia atrás. ¿Listo? Entonces, en el movimiento elíptico, por ejemplo, ustedes ven este movimiento es el movimiento clásico de cuerpos que actúan hacia un determinado punto, en este caso en la elipse, ustedes saben que apunta hacia uno de los focos, ¿de acuerdo? Apunta hacia uno de los focos, ya no apunta al centro. Y por esa razón cambia el vector aceleración. El movimiento elíptico, la fuerza es la fuerza de gravitación y esa siempre apunta al foco. Siempre apunta a uno de los focos de la elipse. Acuérdense que la elipse tiene dos puntos. Y la regla es que la sumatoria de estas cuerdas se mantiene constante. ¿Está claro? Así es que se traza una elipse. Entonces, el largo de este más el largo de este, sumen los dos, debe ser constante en cada punto. Entonces, por eso es que se deforma. Entonces, uno de los focos es hacia donde apunta la fuerza de gravitación. ¿Listo? Bueno, en ese caso, pues ustedes ven que tenemos las dos aceleraciones. Entonces, paremos aquí esto. Quiera, ahí, más adelante, más fuerte, ahí. Entonces, cuando la aceleración no está, está inclinada, pues yo puedo aquí trazar una línea perpendicular y otra línea perpendicular. Y hacer la proyección del vector. Entonces, este vector lo puedo proyectar sobre esta dirección, me da esta componente y esta me da esta componente. Aquí la aceleración está hacia atrás y el vector está hacia adelante. Eso significa que está frenando y la velocidad está disminuyendo. En otra posición, ahora el ángulo es agudo. Entonces, nuevamente, yo trazo una perpendicular, una paralela al vector velocidad y puedo proyectar esta aquí. Esta será la aceleración centrípeta y esta proyección del vector será la aceleración tangente. De tal manera que como lo ven perpendiculares, pues ahí simple y sencillamente hacemos producto escalar para hallar la magnitud y hallaremos sencillamente que . 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . . . . 。 . 。 . . . . . . . . . 。 . . . 。 . . . 。 . . 。 . 。 . 。 .
la suma ahora sí del vector aceleración centrípeta, así es el superpuesto con el vector aceleración tangencial, que va paralelo a la dirección de la velocidad, me da el vector neto acelerado. Ustedes conocen producto escalar y saben que si quiero hallar la magnitud de un vector, pues simplemente hago el producto escalar de el vector por el mismo. ¿Listo? Y eso me va a llevar a que tengo que hacer el producto AC vectorial por el mismo. ¿Listo? Bueno, voy a cambiar de tablero porque en este realmente la letra me sale horrorosa. Y ya saben lo que voy a hacer y voy a pasar al otro tablero para indicar ese hecho. Vámonos. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Lo que estábamos diciendo es lo siguiente. Estoy haciendo pues a mí me gusta mucho más este tablero, sale como más fluido. No sé ustedes cómo lo vean, pero yo sí lo veo bastante fluido. Entonces esto es AC, AT, vectores, T, vectores. El producto obviamente me va a dar AC al cuadrado más AT al cuadrado. Y obviamente este lado, esto es A. De donde entonces la magnitud del vector aceleración, cuando el movimiento no es uniforme, ni en magnitud ni en dirección, ¿sí? Cuando no es uniforme, o sea, puede ser un movimiento circular no uniforme, entonces esto es igual a la raíz cuadrada de la magnitud de la aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial. ¿Qué es eso, claro? Jóvenes. Listo. Entonces la dirección ya se la sabemos, siempre marca el centro. La magnitud, ahí está. Eso significa que si el movimiento es circular uniforme, movimiento circular uniforme, significa que la magnitud de la velocidad es constante. Lo que no, simplemente lo escribo como B. O sea, la derivada de la velocidad, de la magnitud de la velocidad, por eso no escribo la flecha, no, solamente la derivada de la magnitud, es lo que se llama la aceleración. Pero si esto es constante, pues esto vale cero. Entonces, en ese caso, la aceleración tangencial es cero. Y como el vector tiene dos componentes, ¿sí? Entonces la aceleración centrípeta, si la aceleración, coloquémoslo aquí, y la aceleración centrípeta no es cero, pero la aceleración tangencial sí es cero, el movimiento se llama circular. ¿Listo? Ahora hagamos lo contrario. Hagamos que la aceleración centrípeta, que es la que obedece al cambio de dirección, sea cero, pero la aceleración tangencial no sea cero. Esto se llama movimiento rectilíneo. ¿Listo? En este caso, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sí? Uniformemente acelerado sería si la aceleración tangencial adicionalmente
De ser distinta de cero, pues es constante. Si la aceleración tangencial no es constante, pues simple y sencillamente el movimiento será rectilíneo. ¿Y por qué rectilíneo? Porque no tiene centrípeta. ¿Está claro? Entonces, quien condiciona el cambio de dirección es la aceleración centrípeta. ¿Está claro? Es la aceleración centrípeta. Para saber eso, lo que tenemos que mirar es que es muy importante que vean que es que yo el sistema de referencia lo coloco en el cuerpo. Coloco en el cuerpo. Y al colocarlo en el cuerpo, entonces sí puedo ver respecto a la tangente si el vector se me inclina o no se me inclina. ¿Está claro? Entonces, el responsable del cambio de la dirección es la componente. Y el responsable del cambio de la magnitud del vector es la aceleración de la magnitud del vector velocidad, está claro. Es la aceleración tangencial. ¿Eso les queda claro? Bueno. Y obviamente aquí yo estoy colocando los extremos, ¿no? El uno es 0, el otro no es 0. ¿Sí? Entonces fíjense que reúno los dos movimientos, ¿sí? Simplemente identificando los extremos de la situación. Obviamente está la situación en que ni la aceleración, tanto la aceleración centrípeta a ratos se da. Y la aceleración centrípeta es distinta de cero, pero también la aceleración tangencial es distinta de cero, ¿sí? Entonces el movimiento, pues, en general es una curva con cambio de magnitud, la velocidad. ¿Está claro? Con cambio de la magnitud. ¿Hasta ahí está claro el tema? ¿Sí? Hay un dibujito, esperen y lo busco, yo sé que lo tengo por aquí en algún lado. Voy a dejar de compartir pantalla mientras busco el dibujo y mostramos el tema de la fuerza y hablamos de la primera ley de Newton. Yo busco primero ese archivo, que ahora no me acuerdo dónde lo tengo. Denme un segundito. Consigo una imagen que me ayude para este caso. Ah, ya. Tengo una presentación en la que eso aparece. Sí. Pues está en inglés esta presentación, es de las que tienen ustedes. Allá. Y vamos a mostrar esta presentación. Esto es del texto de Serway. Simplemente voy a correrla. Entonces, bueno, en el movimiento circular se nos presenta lo siguiente. Bueno, esto ya lo había hablado, de que el circular se mueve en la dirección y la magnitud es esta.
¿sí? De la aceleración centrípeta. Esto ya lo hemos indicado. Y siempre está perpendicular a la velocidad. Digamos, aquí está resumido. Si quieren tener un resumen de todo esto, pues pueden ver esta animación, esta presentación, perdón, en la que hay un resumen de todo lo que plantearon. Allá se los mostré, digamos, con la mariquita, mostrándoles los vectores directamente. Acá están simplemente las afirmaciones finales. Entonces, movimiento circular es un movimiento circular uniforme, ¿no? Entonces, se mueve con rapidez constante, ¿sí? En un radio R, y la aceleración es esta. Simplemente son las declaraciones, el vector está dirigido hacia el centro del círculo, la aceleración siempre es perpendicular a la velocidad. Eso ya lo habíamos. La fuerza, a su vez, y vale la pena entender esto, cuando usted hace girar algo, usted nota que a algunos les puede quedar la duda de que, bueno, si es velocidad constante, ¿puede haber una fuerza? La respuesta es sí, porque hay una aceleración. ¿Está claro? Yo empecé mostrándoles que existía la aceleración y por tanto necesariamente hay una fuerza. Esta fuerza no es una fuerza nueva. ¿En qué sentido? Yo les había hablado de que en física hemos separado, digamos, todas aquello que hace cambiar el momentum en 4 tipos de fuerzas. La gravitacional, fuerzas electromagnéticas y las 2 fuerzas de carácter nuclear, que pues no vienen a colación, porque no están en el entorno macroscópico que nosotros manejamos. Entonces estas fuerzas, ¿cuáles son? Cualquiera. Puede ser una combinación de fuerzas gravitacionales, puede ser una combinación de una fuerza gravitacional más una fuerza centrípeta, pueden ser todas, electromagnéticas y gravitacionales, o sea, cualquier combinación de las 4 anteriores o alguna de ellas por sí sola, en tanto tengan la posibilidad de marcar siempre hacia el centro, y esta es una configuración como tal, cualquier fuerza actúa como fuerza centrípeta. O sea, no es un tipo de fuerza nuevo la fuerza centrípeta. Pero una fuerza gravitacional puede ser centrípeta. Ese es el caso, por ejemplo, de la Luna. ¿Sí? La Luna, la trayectoria alrededor de la Tierra es prácticamente un círculo. ¿Sí? Eso le facilitó a Newton incluso los cálculos. Esa aproximación de ser exactamente un círculo, pues esa es la idealización. ¿Sí? La trayectoria es circular y la fuerza es gravitacional. Allí no hay fuerza electromagnética total. En el caso, digamos, aquí de la cuerda, pues es una tensión la que está haciendo de fuerza centrípeta. Y la tensión, ya sabemos que es una fuerza electromagnética por la deformación de la cuerda. Entonces, mientras esa fuerza exista, de otra manera, para que algo se mueva en una dirección que no sea línea recta, se requiere una fuerza. Y una fuerza perpendicular a la trayectoria. Se requiere una fuerza perpendicular a la trayectoria. Y eso es importante. ¿Sí? Pero no es suficiente con que sea perpendicular para que haya un círculo. Adicionalmente, la magnitud de la fuerza tiene que ser constante. ¿Está claro? Entonces se requieren varias condiciones. Que sea perpendicular es una, pero que adicionalmente la magnitud de esta fuerza sea constante, ¿sí? Para que mantenga un radio constante. Si no es así, si la fuerza esta cambia, el radio le va a cambiar. Este radio va a cambiar. ¿Sí? Dicho de otra manera, cuando usted va en un carro y gira, necesita aplicar una fuerza suficientemente grande hacia el centro, o si no, no coge la curva. Y al no coger la curva, va a seguir en línea recta acorde a la primera ley de Newton, que es lo que quiero mostrar aquí adelante. Si usted corta la cuerda, en el punto donde la cuerda, en ese momento en que se rompa la cuerda, la fuerza desaparece. Y la velocidad que tenía el cuerpo, que siempre es tangencial al punto en cuestión, continúa en línea recta. ¿Está claro? Esto le permitió precisamente, estas son de las cosas que descubrió Newton a través de la gravitación. Y así fue que entendió que la luna se veía, bueno, siempre decimos que está flotando,
Eso es una, digamos, impresión nomás de cómo vemos las cosas desde el sistema de referencia que es la Tierra. La Luna no está flotando, la Luna está rotando, está girando alrededor de la Tierra, no rotando, sino girando alrededor de la Tierra, y ese giro es debido a que hay una fuerza que lo jala, y esa fuerza es la fuerza grande. ¿Eso queda entendido? Si por alguna razón, y Newton lo plantea así, si por alguna razón desapareciese esa fuerza, la Luna seguiría en línea recta, y si eso hubiese ocurrido, el episodio en la Tierra habría sido que la Luna la veíamos durante un pequeño lapso de tiempo, mientras estuviera cerca, ya después no la observaríamos más. O sea, habría sido un episodio efímero. Gracias a la fuerza de gravitación es que ella se mantiene allí siempre. Digamos, la estamos viendo permanentemente. ¿Está claro? Entonces, es necesario una fuerza centrípeta para mantener una trayectoria. De otra manera, si no hay esa fuerza centrípeta, no hay nada que obligue a que el cuerpo coja trayectoria curva. ¿Está claro? Jóvenes. Veamos otras situaciones como esta, la del péndulo cónico, la cual utilizamos la fuerza de gravitación, una combinación de dos fuerzas. Aquí fíjense que combino dos fuerzas. Entonces, ¿cómo se da un péndulo? Pues usted coge cuerpo y verticalmente lo pone a girar en un plano perpendicular. Este plano está perpendicular al vector gravedad. ¿Sí? Ese es un plano horizontal. ¿Sí? Y usted lo hace que rote alrededor de esto. Entonces aquí, y lo hace rotar mediante esta cuerda. Tiene una velocidad que va así. Cada punto va así. Y está rotando. El círculo que pasa tiene un radio. ¿Tal? Pero si vemos la fuerza, son dos fuerzas. Esta es de carácter gravitacional, mientras que la tensión es de carácter electromagnético. La combinación de las dos es la que da el movimiento en forma de cono. Péndulo cono. ¿Listo? Entonces, para analizar esto, lo primero que deben ustedes entender es que la sumatoria de fuerza da justo en la dirección del radio. Si sumo estas dos flechas en cada punto. Aquí es así y marca hacia el centro. Entonces la fuerza neta va en la dirección centrípeta. Eso es lo importante. ¿Sí? Eso es lo importante. Lo demás es, bueno, para describir esto, pues podemos entonces, ya que conocemos la dirección de la tensión y la dirección de esto, pues proyectamos las dos fuerzas. Aquí las tenemos proyectadas. En este caso, el sistema de referencia Y vertical hacia arriba, ¿sí? Y el X es a la derecha. De tal manera que T, pues obviamente le proyecta aquí T coseno. ¿Sí? Coseno. Una proyección aquí y tenemos otra proyección. La proyección en Y me da esta, que es T coseno, igual a mg. Esta componente se compensa con esta componente de mg. ¿Está claro? ¿Sí está claro eso? Lo del coseno, pues puede buscar aquí el ángulo. ¿De acuerdo? El ángulo teta es este. Este de aquí, con respecto a la vertical, es este acá. Por eso entonces la proyección en Y da coseno, porque es lateral. ¿Listo? Mientras que la proyección en X es la que va hacia el centro y tiene que ver con la aceleración centrípeta, esa es coseno. Bien. Una vez se tiene esto y se tiene este valor, pues si la aceleración aquí usted la reemplaza por p cuadrado sobre r, ¿sí? Entonces puede despejar la b y obtener esto. Aquí la expresión, obviamente puede usted r, lo puede relacionar en la forma geométrica, r lo relaciona con la longitud de la cuerda.
¿Sí? Y esta es función seno. Perdón, sí, es función seno, de enfrente. R sobre L le da seno de teta, ¿sí? De tal manera que usted entonces ahora puede despejar R y lo escribe a través de la nota. Entonces finalmente tiene la velocidad. La velocidad, como ven en esta expresión, no depende de la masa. ¿Está claro? Es independiente de la masa. Entonces, simple y sencillamente depende del ángulo. Está relacionado. Dicho de otra manera, entre más rápido se mueva esto, más amplio es este ángulo. Eso lo pueden hacer ustedes con una cuerda. Si lo giran despacito, el ángulo del cono es chiquitico, pequeño. Entre más rápido lo mueva, esto se va a ensanchar. O sea, este ángulo va a cambiar. Porque esencialmente está cambiando de ángulo. ¿Alguna pregunta aquí, jóvenes? ¿Sí? ¿Está clara la deducción o me toca hacer los pasos? Los pasos intermedios los pueden hacer ustedes, ¿no? Los despejes. ¿Sí? Muy bien. Ok. Perfecto. Entonces, bueno, veamos otra situación. No entendí la pregunta, Laura. Otra vez. A ver, reviso el chat que me perdí. Ah, la L es el largo de la cuerda. De aquí a aquí, que está amarrado, es el largo de la cuerda. ¿Más claro o la pregunta es otra? Ah, ok, ya le respondió Mari. La L es el largo de la cuerda. ¿Listo? Bien, aquí hay una cosa que deben tener en cuenta la función en cuestión. Digamos, hay una situación que, bueno, plantea una indeterminación. Y es, como la velocidad crece con el ángulo, bueno, aquí crece como seno, aquí es tangente, si se reemplaza tangente, se queda seno cuadrado, pero es preferible verlo como tangente solamente. Si el ángulo crece, diría uno, en el extremo podría crecer hasta 90 grados, o sea que este círculo quedará totalmente acá arriba. Esa es una imposibilidad desde el punto de vista físico. ¿Por qué? Porque al ángulo subirse a 90, pues el seno no tiene problema, porque el seno llega a 1, pero la tangente no. Parece que la tangente es seno dividido entre coseno. Cuando el ángulo tiende a 90 grados, el coseno tiende a 0. Y entonces le va a dar una indeterminación. Dicho de otra manera, la tangente tiende a infinito. Indeterminación. Y obviamente eso, digamos, ese límite sería físicamente imposible de lograr, porque implicaría que la tensión tendría que ser también infinitamente grande. ¿Sí? Aquí lo pueden ver. Si el ángulo crece a 90 grados, la tensión sería mg dividido entre coseno. Y el coseno de teta tendería a 0 y esto tendría que ser. Dicho de otra manera, para que eso ocurra, debo aplicar una fuerza infinita para una velocidad infinita. ¿Está claro? Acuérdense que infinito significa indeterminado, o sea, son números indeterminados. Entonces, esa situación de teta igual 90, digamos, está excluida. ¿Sí? Solamente, digamos, dentro de un rango de ángulos no tan cerca a 90 grados, digamos, esto funciona adecuadamente. ¿Queda claro? Entonces, no es posible girar bajo la presencia de una fuerza perpendicular como una fuerza perpendicular, que en este caso es el peso, no es posible hacerla girar de tal manera que quede totalmente horizontal. Entonces siempre forma un cono. ¿Queda claro?
Sigamos a otro ejemplo. Veamos el movimiento circular en una mesa. ¿Sí? Digamos que si nosotros hacemos movimiento. Karen, ¿qué fue lo que no entendió? ¿Se necesita la deducción en detalle, Karen? Bueno, pues hagamos los pasos. Pensé que era suficiente, digamos, como lo había planteado, pero listo, lo hacemos. Pues hagámoslo, cambiemos entonces de pantalla. Bueno, voy a utilizar el dibujo, vamos a ver si lo puedo sacar de la animación. La animación no, de la presentación, voy a copiarlo para llevármelo para el otro lado. Esto. Ah, ya. Creo que es por aquí. Así. Lo busco por este lado. Tenemos esta presentación para poder sacar la diapositiva. Ah, como está abierto en Microsoft. Ahora sí. Ah, y al pegar. Creo que la puedo pegar. Vamos a ver si se deja. Sí, sí se dejó. Ok. Me permite trabajar con ella. Acá a un lado. Listo. Entonces hagamos aquí la sumatoria. Coloquémoslo en un sistema de referencia. X. Y. ¿Listo? Y proyectamos los vectores. Este ángulo es θ. Y podemos entonces hacer la sumatoria de fuerzas. Formalmente es así. Sumatoria de fuerzas, vectores, igual a masa por aceleración. Como movimiento es circular uniforme, entonces lo que sabemos es que la aceleración tangencial es un cero. Magnitud. Tangencial es cero, de tal manera que la aceleración, en este caso, es exactamente la aceleración hacia el centro. Y la magnitud, por tanto, de la aceleración centrípeta es p al cuadrado, ya lo dijimos sobre él. Perfecto. Ok. Queremos hallar la velocidad, sería el objetivo que vamos a demostrar. Entonces lo que hacemos es que proyectamos la fuerza y hacemos la proyección de sumatoria de fuerzas en X. Para eso metimos el sistema de referencia. ¿Sí? Y eso nos va a dar las dos fuerzas que están sumadas, que son, bueno, aquí me faltó decir que las dos fuerzas son la tensión más el peso. Si proyecto, debo proyectar ambas, entonces eso significa que debo hallar la componente TX y la componente MGX. TX, creo que se ve claro aquí, que si el ángulo es este, la componente en X es la paralela a este eje. O sea, y esto está enfrente en el triángulo, donde la hipotenusa es T, el ángulo es θ, entonces esta componente, por tanto, es coseno. Esto es T, T por seno. A su vez, no, X, y estoy así. Sí, X, este seno. Y la MGX, como está a 90 grados, el eje X es este, está a 90 grados, esto da 0. Y eso debe ser igual a la masa por la aceleración que es centrípeta, o sea que me queda T seno de θ es igual a masa
por velocidad al cuadrado sobre t. Eso salió de la sumatoria en X. Ahora hagamos la sumatoria en Y. La sumatoria de fuerzas en Y es proyectar con el eje, con el J y toda la historia aquella, ¿sí? Entonces es la componente T sub Y a la componente MG. Entonces proyectemos TY. TY es esta. O el ángulo es este es el adyacente del triángulo, donde la hipotenusa es la T. Entonces, esa se halla con coseno. ¿Listo? O si quieren, hacemos el producto escalar con I, con J, etcétera, para dar lo mismo. Entonces, esto va a dar T coseno. ¿Listo? Y MY, ahora sí me da menos MG. ¿De acuerdo? Pero en la dirección perpendicular no hay aceleración, porque la aceleración está justo en la dirección plana. Queda perpendicular al eje, la aceleración centrípeta queda perpendicular al eje Y. Y por eso su proyección es un cero. De aquí entonces podemos sacar las dos expresiones. Entonces tenemos T coseno de teta a la mg. Y arriba podemos escribir T seno de teta es igual a m t cuadrado sobre. Si dividimos término a término, se puede. Entonces esta T se cancela. Y aquí me da tangente de teta. La m también se cancela. Entonces eso me da que eso es b cuadrado sobre r. ¿Queda claro? Muy bien. Tangente de teta, a su vez, ¿sí? La tangente de teta, la podemos relacionar del dibujo de este otro triángulo. Tangente de teta sería puesto R sobre adyacente L. R, L. Y lo reemplazamos aquí, ¿sí? Podemos despejar como queramos. O sea, podemos despejar simplemente R. Podemos escribir que seno de teta, por otro lado, es R. Perdón, seno es el que es R sobre L. ¿Sí? Opuesto sobre hipotenusa es C. R sobre L. De donde entonces podemos despejar R si queremos en términos de L. Y dejamos todo en términos del ángulo. Y R es igual a L seno de teta. Ok, entonces ahora puedo despejar de acá la R y despejo la B. Queda así. De B cuadrado es RG por tangente de teta. O, si quieren, G por L teta. Y obviamente B. ¿Queda claro, Karen? Creo que Karen se salió. No sé si volvió a entrar. ¿Aclarado? Ah, perdón. Ok. Ahí vi por un momento que alguien Karen se salió de pantalla. Así. Y entonces queda claro. ¿Listo? Entonces es
Es solamente, o sea, lo puede expresar así a través de la parte geométrica, o bueno, si tiene el valor de R, pues ya suma. Pero aquí, digamos, está no expresado a través de R, sino a través de la longitud de la. Bueno, eso por ese lado. ¿Dónde iba? Ah, bueno, correcto. Entonces, sigamos en la presentación. Perdón, ¿qué pasó? Ah, es que no lo modifiqué. No, no, no. Julie, se dio cuenta de que él estaba programado desde las 5 de ayer. Y ahí estaba programado, lo que pasa es que no estaba visible el enlace para ustedes. Eso se me pasó. Correcto, Julie. Entonces, como de allá a acá se nos corrió desde las 5 hasta hoy, nos dimos cuenta, bueno, yo me di cuenta, ustedes se dieron cuenta, pero yo no lo noté en el Telegram, no vi el mensaje. ¿Sí? Noté que había un mensaje de ustedes en Telegram. Si no, lo habría cambiado ayer. ¿De acuerdo? Entonces, como lo noté que cambió fue ahorita sobre las 7:20, que fue cuando me avisaron, o bueno, yo me enteré aquí, pues entonces lo corro, ¿no? Entonces lo corro como habíamos acordado, que va a estar 48 horas disponible para los próximos parciales, pues ya tendré en cuenta que el botón que se había desactivado por razón de la suspensión de las evaluaciones y todo lo demás, estaba oculto para ustedes. Lo había activado de fondo, por eso corrí la hora. Pero no cambié el texto. Pero si quieren lo cambio, eso no es problema. Ya, la evidencia. Esperen y lo hago. Juan Carlos, ¿cómo así que no le sale? Ya revisamos y ya se ve el enlace. Los que no le salían, o que se salieran, o sea, cerraran y volvieran a ingresar. No, 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 yo no he cambiado. O sea, el horario sí lo he cambiado, ustedes lo vieron ahí en pantalla, que yo lo cambié, lo puse hasta el domingo, o sea, a las 7:20. Pero ya ahorita lo escribo, pues para que el que no haya estado en clase, pues se va a asustar. Pero mejor me quito ese problema encima. Entonces, a ver, que aquí está fastidiando algo, creo que es la presentación. Están pues fallando. Entonces aquí está. Que lo abríamos por acá, ¿no? Hagamos eso de una vez y bueno, aclaramos que es 7:20. ¿Están? Momento. Cambiemos el texto. Editar las opciones. Inicialmente estaba programado a las 5. Los demás seguirán programados a las 5 porque ya está activo el enlace, digamos el botón. ¿Sí? Pero les dije que el de dinámica ya está programado para el 1 de julio. Y ese sí, pues ya está activo. Entonces, momento. Salga. Aquí está. Bien. Ah, izquierda, coma, estará
Ahora cambiamos aquí. Entonces aquí estará el 25 que soy. 7 horas 20 minutos. Y hasta las 7 horas 20 minutos. Del 27. Ahí están las 48. Toda evaluación, igual, ¿no? Que se pase de esa hora. Del 27 será toda la que se entregue después de las 7:20 será anulada. Listo. Como esto es lo mismo, hagamos Doggy. Listo, ya se envía. Y eso mismo se lo voy a poner a Momentum Colisiones. Esperemos que me actualice. Ok. Veamos si quedó la modificación. Ahí está. Se ve. Y lo mismo para colisiones. Obviamente el de dinámica, ya este problemita no se nos va a presentar. Que ya el botón está activo. Y está programado como lo ven ustedes en pantalla. Entonces el de dinámica, ese sí estará desde el jueves a las 5 de la tarde. ¿Listo? Como habíamos convenido en la reanudación de las clases. Ya está. ¿Aclarado? Pues. Bueno, ahí dice el día, no dice viernes, domingo, ni nada de esas cosas. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro todo? Pues las 48 horas prometidas están hechas. Pues no puedo echar el tiempo hacia atrás. Me disculpo, digamos, no me había notado ese tema. De que hay que activar en varios lugares y de hecho es que no solamente eso, sino el tiempo de cierre y toda la historia toca. O sea, son muchos clics y solamente lo programé acá directamente. De hecho, lo hice en la clase anterior, creo que fue. Bueno, listo. Entonces, bueno, ya el tiempo se nos agotó. Bueno, me queda entonces avanzar un poco más en este tema de movimiento circular. Lo veremos entonces en la siguiente sesión. ¿Sí? Porque quiero mostrar el tema con el movimiento, digamos, de los vehículos. Y esa es una situación en la cual la fuerza centrípeta ya es de carácter de fricción. ¿Está claro? Entonces hay que aclarar eso, hablar un poco de los peraltes, digamos, aplicaciones concretas de movimiento circular, para dejar ese tema. ¿Listo? Posterior a eso, bueno, eh, entraremos al tema de energía. Hay que dejarlo listo, pues porque apenas se entre, si bien es cierto que podemos tomar algo de ese tema, lo cierto es que apenas entremos el 22, ya estamos encima casi del, entremos aquí el 22, estamos miércoles, ¿sí? Y la evaluación ya arranca el jueves en la tarde. Entonces, en este día quedaría una sesión más para avanzar un poco sobre el tema de energía. Entonces nos queda, digamos, la siguiente clase, 25, ¿sí? Y arrancan eso. Entonces nos queda estas dos sesiones
más la sesión, la tercera sesión, tendríamos después de vacaciones para avanzar el tema de energía. Bueno, muy bien. Ok, jóvenes, es todo por hoy. Recomiendo de todas maneras, ustedes saben que todos los temas ya están tratados en los videos correspondientes en los semestres pasados. Podrían avanzar o revisar la temática respectiva, porque digamos, al querer redondear el tema de movimiento circular, pues me voy a robar un poco el tiempo de energía. ¿Sí? La energía, y pues, pero los necesito cerrar. Entonces nos vemos en la próxima sesión de clases. ¿Sí? Ya les avisaré por el Telegram, digamos, el inicio de los talleres, retomar o reanudar los talleres colaborativos y talleres colaborativos y los laboratorios a partir del próximo. ¿Listo? Eso es todo por hoy, jóvenes. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Carlos Fernando, ¿tiene alguna pregunta? Profe, gracias. Se me había bloqueado el computador. Ok.